Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Yambías desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas todas y todos a una nueva conversación sobre permacultura junto a Marcos Toscano. ¿Cómo va, Marcos? Hola Pablo, hola queridos seguidores de Permacultura Podcast. Estamos aquí ya pues, para seguir en nuestras charlas sobre los mejores temas de permacultura y de diseño permacultural. Como saben, estamos estudiando los 12 principios de diseño permacultural propuestos por David Holmgren. Ya hemos pasado a la primera mitad de ellos y en esta segunda parte de los principios se hace alusión de forma mucho más directa al diseño. Hoy nos toca conversar sobre el principio número 7, que se enuncia así: diseño de los patrones a los detalles. Los árboles nos dejan ver el bosque. Bueno, como habíamos dicho y como Pablo ha mencionado, entramos ya a la segunda parte de estos 12 principios que han sido establecidos y enumerados en este gran libro de David Holmgren, Permacultura más allá de la sustentabilidad, y vamos a ir mirando dentro de esto cuáles son las características que tiene este tema, ¿no? Diseñar desde los patrones hacia los detalles. Si bien los primeros 6 principios que nosotros abordamos eran bastante cruciales, pero en relaciones ascendentes, es decir, desde elementos, organismos, individuos, que iban apuntando a cómo ir eslabonando un sistema. Ahora, en estos 6 próximos principios, nosotros vamos a hacer énfasis en una perspectiva descendente, cómo vamos desde patrones y relaciones de autoorganización hacia una coevolución de los sistemas con elementos cada vez más adheridos a este tipo de patrones que no necesariamente marcan un modelo, porque los modelos pueden ser distintos, pero sí marca la dinámica en cómo va a ir cada uno de los elementos conformando ya sistemas autorregulados. Entonces, cuando hablamos de patrones, estamos hablando de patrones observables, el viento, el sol, la humedad, verano, son patrones que son observables, son perceptibles, y la ocurrencia común que tienes en este tipo de patrones es que están tanto en la naturaleza como en la sociedad. En la naturaleza lo miras a través del espacio-tiempo, lo mismo en la sociedad a través de su autoorganización con respecto a los niveles de energía que tiene para organizar las escuelas, todo lo que tiene que ver con productividad, todo lo que tiene que ver con alimentación, también tiene cierto tipo de patrones. La idea, por lo tanto, de los patrones es que nos permita dar sentido a lo que vemos y usar en un contexto de escala para diseñar otros sistemas. Es decir, un gran sistema como el verano, ¿sí? Un gran patrón como el verano puede permitirnos organizar qué es lo que va a pasar en el subsistema huerto, en el subsistema bosque frutal o en el subsistema de recreación para los niños o en cualquier tipo de cosa, pero entendiendo y dando sentido a lo que nosotros percibimos dentro de este tipo de energías, ¿no? Entonces es ahí donde para nosotros es importante tener la noción de escala, ¿no? Porque a partir de esa escala nosotros vamos a poder poner detalles que siempre son variables. Mi clima aquí en Quito no es tu clima que estás en Argentina, en Brasil, que estás en México, que estás en Costa Rica, en Colombia, en Perú, donde quiera estés, en Bolivia, en cualquier lado. Entonces, cada uno de estas perspectivas que nosotros tenemos a través de los patrones
ordena una multiplicidad de especies para el diseño. Entonces yo, a partir de eso, voy a entender qué es lo que pasa con el suelo, voy a entender qué es lo que pasa con la biota, voy a entender todas estas dinámicas, porque aquí hay una frase, pero a mí me pareció espectacular, de David Holmgren. Les voy a leer, ¿no? Los sistemas complejos que funcionan tienden a evolucionar por sistemas simples que también funcionan, por lo que es más importante encontrar el patrón apropiado para el diseño que entender todos los detalles de los elementos del sistema. Es decir, imagínate si vos empiezas a querer entender desde el suelo que es franco arenoso y cómo no retiene cierto tipo de agua o retiene, para ir eslabonándole con la relación con la biomasa y después con la relación con la vegetación y después encontrar un patrón para sistema. Acá te dice al revés, ¿no? Encontremos el patrón, ¿sí? En este caso, por ejemplo, alta pluviosidad. ¿Qué es lo que ha pasado con los elementos que conforman el sistema? En este caso, tu territorio. Tu territorio tiene un suelo. Ese suelo tiene arena, arcilla, limo. Y, por ejemplo, la arena es una piedra que va a tender siempre a convertirse en arcilla. Siempre. Todo se va a convertir en arcilla. Todo lo que vos veas. Todo, absolutamente todo aquí a nivel tridimensional se va a convertir en arcilla. El tema es qué es lo que hacen estos patrones más grandes, en este caso estacionalmente la lluvia, ¿sí? Para ir generando estos modelos más pequeños. Y como a partir de esto nosotros podemos ir como haciendo un entretejido para generar cada vez sistemas un poquito más complejos, pero basados en este gran patrón. ¿Cuánto me llueve? Si te llueve, tienes cadenas de hidrógeno. El hidrógeno te ayuda a metabolizar, ¿no es cierto? Porque el hidrógeno es importante para la creación de moléculas. Entonces, claro, si te llueve harto, tienes alta cantidad de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con mi suelo, con mi biota? Si es que puedo hacer, qué sé yo, unos cuerpos de agua dentro del terreno, desde grandes represas a pequeños estanques, o si tengo que hacer que esa agua se vaya lo más rápido posible de mi terreno. Todo esto te plantea el patrón a partir de los pequeños elementos que lo conforman al sistema. Si miramos bien, veremos que nos encontramos con patrones por todos lados. También en diferentes escalas, ¿no? Tenemos patrones climatológicos, por ejemplo, que abarcan grandes zonas del planeta, como también podemos encontrar patrones en algún insecto que visita nuestra huerta con cierta frecuencia y actividad. Va a ser importante a la hora del diseño poner especial atención en qué patrones necesitamos observar para encontrar una u otra solución. Si ustedes miran, ahí pone Holmgren un ejemplo, ¿no? De las moléculas que avanza hacia los microorganismos, a ecosistemas, a la vida humana, al tema social y económico, y a partir de eso a sistemas de información genética y geológica. Estamos en el antropoceno. Es la primera vez que a nivel geológico un animal, en este caso el humano, mueve tanto la geología. Es una cosa increíble. Hacemos pedazos, montañas como civilización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Cuando nosotros, en escala de espacio-tiempo, miramos dentro del territorio, en principio vamos a ver que los más pequeños, como las moléculas o los microorganismos, son muy temporales y son reemplazados muy rápidamente. Entonces, muere, ¿cuánto durará, qué sé yo, una tricoderma? ¿Cuánto durará, qué sé yo, una micorriza? No durarán ni 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero están constantemente siendo reemplazados en virtud de la presencia de materia orgánica y etc. Ahora, los patrones que son, llamémoslo así, mucho más grandes a escala social, que va a implicar ya un apoyo e influencia del territorio, implica que no van a ser reemplazados de inmediato. Tarda mucho tiempo en entender qué mismo. Ejemplo,
una política pública sobre lo que va a pasar en biomasa en el sector del Callejón Interandino. ¿Hay una política pública de eso? No lo hay. Si ves, aunque debería haber. ¿Por qué? Porque eso va a determinar qué es lo que va a pasar con el suelo, con el agua, con la materia orgánica y con los microorganismos. Si ves, son factores y elementos tan pequeños que se ven subsumidos a esta gran visión del humano, ¿sí? Que está diseñando desde genética hasta cuestiones geológicas, cambiando ríos y cosas, ¿no? Entonces, esta definición de espacio-tiempo es importante que nosotros tengamos en mente cuando nosotros estamos ya hablando del diseño, porque el diseño es el que va a definir qué es lo que va a pasar con la biomasa, con las cosas chiquiticas, pero a partir de patrones mucho más grandes, establecidos, con lo que va a pasar con los grandes estiajes. Actualmente es el año más caluroso en todo el planeta que ha habido en toda la historia. Entonces, claro, es un patrón que ya está dándose, ¿no? Nos toca volver al comienzo y recordar el primero de los principios que nos habla de observar. Pero también tenemos que estudiar la información que se ha recopilado del territorio. Por ejemplo, patrones climatológicos de pluviosidad, de tiempos de sequía, de temperaturas. Y luego con toda esta información, claro, no podemos empezar a diseñar desde solo un elemento aislado del resto. Con toda esta información, tener un panorama mucho mayor para un diseño más integral. Exacto. Y algo que acabas de mencionar, que a mí me parece como absolutamente sustancial de entenderlo, es justo esto de los elementos. No podemos entrar desde los elementos ya, porque ya estamos hablando de diseño, esta gran mirada desde arriba, llamémosle así, mucho más abstracta, que ir desde los elementos. Es por eso que los árboles no te permiten ver el bosque. Pero si me dedico a mirar qué es lo que pasa con los microorganismos, qué es lo que pasa con los pequeños detalles que conforman los sistemas, me voy a perder para siempre. Entonces ahí es donde yo miro mejor, porque ya entramos en el tema de diseño, como ustedes están oyendo, qué es lo que hago con los cuerpos de agua, si quiero que se queden, si quiero que se metan dentro del suelo o si quiero que se vayan porque hay mucha pluviosidad, porque la idea es que una maestría en los patrones aplica de una manera más amplia a una gama infinita de fenómenos simples o complejos. Entonces, ¿qué es esta maestría? Si es que yo, como decía Pablo, el nivel de cartografía, el tema de agua a nivel de, de pluviosidad en tu terreno, eso ya me está dando un patronzazo así increíble para entender los detalles pequeños, ¿sí? Pero a partir de este gran patrón. Entonces yo ya puedo mirar qué es lo que hago con la materia orgánica, qué es lo que hago yo con el propio suelo. Si es que entro yo a diseñar desde suelos muy maltratados, pero si la naturaleza ya está actuando, ¿cómo yo aprendo de ella, no? ¿Cómo yo miro qué ella hace? ¿Cómo es lo que eslabona? ¿Dónde es lo que mete agua? ¿Qué es lo que hace con la biota? Todo esto a partir de este pensamiento de patrones. Aquí hay dos problemas que señala muy interesantemente David Holmgren, ¿no? El primero es que el proceso de crecimiento y organización biológica es un cambio totalmente amplio y vasto que no podría ser similar a los patrones que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hacemos una casa. Cuando hacemos una casa, nosotros estamos mirando bioclimática, de qué ancho hacemos esta pared en relación al sol. O sea, está como mucho más manipulable. Pero cuando es un tema biótico y de crecimiento de esta organización biológica, ya no nos es tan fácil manejarlo. Ya tenemos que irnos directamente con el patrón para ir entendiendo qué es lo que hago. Y el segundo punto es que hace notar que el auge y la caída de la energía, en este caso de los niveles energéticos de la civilización, para representarse siempre tiene que ser a partir de principios, ya no como patrones, porque estamos yendo, en cambio, para dar respuestas a este gran patrón que es el cambio climático, que ha sido creado, que ha sido establecido, pero es un cambio tan
Justo ahora hablábamos con un primo mío, primera vez que llueve en Groenlandia, primera vez en la historia de todas las historias. Y es por el calor, porque siempre nevaba, pero es primera vez que llueve. Entonces, claro, esos patrones del cambio climático ya no son tan fáciles manejarle porque están totalmente disruptivos, ¿no? Ha sido el ser humano el que ha cambiado todas las características que tenían los patrones que normalmente aparecían en un espacio-tiempo. Entonces, claro, nos vemos abocados ya no a hablar de patrones, sino empezar a mirar de principios. O sea, ¿qué hago desde lo bajo, desde lo local, desde qué hago, ¿no? Entonces, serían las dos limitantes, ¿no? Entonces, habría que tomar en cuenta la complejidad biótica y, por otro lado, la imposibilidad, en el caso del cambio climático, de entender este patrón del cambio climático, porque es tan loco que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Cierto es que no se sabe qué va a pasar y que cada región del globo probablemente se verá afectada de distinta manera. Sabemos que este año 2021 es el más caliente registrado y es probable que este récord se siga batiendo. Y claro, como no se sabe a ciencia cierta cómo se van a ir dando estos cambios, para los permacultores significa un desafío bastante complejo. Es tan difícil entender el cambio climático que ahora los diseñadores tienen que tener una percepción sobre el espacio y el tiempo absolutamente mucho más, llamémosle así, holística, ¿no? Entender qué es lo que hago con todo esto, porque el cambio siempre es permanente, pero estos cambios tan abruptos, te dan patrones que son... todos los patrones para cambiar estos microelementos son muy rápidos. Ejemplo, un incendio. No es que permanentemente tienes un incendio. O la erosión. No es que permanentemente tienes erosión. Pero estos factores que dentro del espacio-tiempo son tan pequeños, ¿sí? Se evidencian muy rápidamente, no son permanentes, pueden transformar absolutamente todos los pequeños elementos. Entonces una erosión se va llevando todos los microorganismos y todo el humus y el complejo arcillo-húmico, cachas, de un solo así soplo, boom, chao. Entonces ahí es donde el diseñador va a tener que entender cómo esta escala va a ser entendida a nivel físico y funcional, cómo es lo que realmente me va a funcionar a escala. Ejemplo, yo tengo un terreno que es arenoso, nunca sostiene agua, el crecimiento de la planta es muy pequeño, pero yo de pronto miro que cuando cae un árbol, está en la pendiente y ese árbol recoge todo lo que la lluvia ha estado llevándose como materia orgánica, hojitas, insectos muertos, etc. Y se va como acumulando en ese tronco y me doy cuenta que el complejo húmico arcilloso empieza a generarse de una manera más importante que cuando no tenía el tronquito. Entonces descubro que también yo puedo hacer evidente estos pequeños intervalos, ¿no es cierto?, que acumulan espacio-tiempo y que generan una mejor fertilidad, una mejor apropiación de la energía que está en mi terreno. Solo con poner piedras, hay un video bellísimo sobre cómo usan piedras en la curva de nivel en África para generar el complejo húmico arcilloso y mejorar la fertilidad del suelo. Entonces, si ven la escala, ¿no? La escala del espacio-tiempo. El tiempo, súper rápido, un evento, erosión, lluvia pertinaz y boom, me acabó con todos los microorganismos. Puede suceder, un deslave, lo que sea, pero no es permanente. ¿Cómo yo hago para que eso, en cambio, no sea una evidencia tan rápida y yo le vaya construyendo de a poquito poniendo piedras, que sea vetiver, o puedo poner troncos y cosas así? Entonces, claro, yo voy viendo cómo va mejorando. Entonces, ojo, el tema de la escala y el espacio, ¿no? Y el tiempo. Es interesante ver aquí cómo los patrones se van entremezclando para ir acercándonos a los detalles. Y de la misma manera que necesito saber cuánto llueve, necesito saber las temperaturas medias. Como por ejemplo para saber
si mi vegetación va bien o no en tal o cual situación, o si a mi terreno le da el sol por la mañana o por la tarde, y por supuesto los patrones de topografía y el relieve, que nos dan patrones importantísimos a la hora de saber dónde ubicar los distintos elementos dentro del diseño. Sí, porque si ven la complejidad de este punto, sobre todo de este principio de diseñar desde los patrones a los detalles, porque ya entramos de lleno a lo que es el diseño. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño con cierto tipo de patrones climatológicos, geográficos, topográficos, estamos hablando ya de escalas que pueden ser físicas y escalas que pueden ser más funcionales en virtud de este tipo de patrones. Entonces, nuevamente, si yo tengo pertinaz lluvia y tengo, probablemente voy a tener bosques, la posibilidad de generar bosques va a ser mucho más importante que cuando yo no tengo mucha lluvia. En el caso de que, digamos, yo tengo un suelo súper rico, ¿sí? Pero no me llueve tanto, ¿a qué distancia pongo cada árbol? ¿Sí ves? Entonces ya implica una serie de dinámicas que yo tengo que tener en cuenta cuando hago el diseño. Una lluvia pertinaz que está dale, va generando una erosión, sería ahí la entropía, ¿sí? Que se va llevando del sistema, algo que va a ser muy difícil volver a meterlo. Entonces el diseñador tiene que mirar cómo hago para que esta entropía, les voy a poner el ejemplo más fácil. Yo hago mi comida y saco un montón de basura orgánica. Esa es la entropía. Mi comida es del sistema. Es mi cena, mi almuerzo, lo que sea. Entonces, ¿qué hago yo con estos residuos? La naturaleza dentro del terreno se va a preguntar, ¿qué hago yo si es que el ser humano ha quitado toda la vegetación, los árboles, ha hecho monocultivos, entonces hay un evento de lluvia, se lleva todo el suelo? La respuesta humana ha sido bastante terrible, ¿no? Metamos la agricultura tóxica, ¿no? Todos los sidas, pesticidas, todo lo que tiene que ver con los sidas, ¿no? Bactericidas y etcétera. Ha sido la respuesta, pero la respuesta es por diseño. ¿Qué es lo que yo hago para evitar que haya tanta entropía? Y si hubiese entropía, estos elementos, ¿dónde le meto? ¿Dónde le meto yo la basura orgánica? A la gallina, al cerdo, a la compostera. Entonces ya voy generando diseños. ¿Sí ves? Pero ¿cuál es el patrón que me va marcando esto? En este caso es la lluvia. En este caso es el periodo de estiaje, cuando yo tengo una gran cantidad de luz solar. Yo necesito mayor biomasa. ¿Cómo voy a generar biomasa si yo no he capturado energía? En los estanques, en las represas, no tengo cargas de hidrógeno. Entonces, si ves que el diseño ya empieza a conformarse más desde patrones a detalles, antes era desde detalles hacia sistemas más complejas, pero acá estamos hablando qué es lo que yo hago con respecto a esta topografía, por ejemplo. Si es que tengo una inclinación muy preponderante, muy marcada, ¿qué tipo de diseño puedo hacer ahí? Puede ser una zanja de infiltración, quiero meter más agua donde me llueve mucho, o puede ser una zanja de desviación, porque llueve mucho, tengo que sacar esa agua. Entonces, si ves, se convierte en una entropía. Y el sistema yo no lo necesito, es demasiada carga de hidrógeno, necesito que se vaya. Entonces, aquí es donde ya empieza a aparecer los temas más duros del diseño, ¿no? Zonas, sectores y pendientes. Los famosos temas de la permacultura ya como diseño en sí mismo. Hablemos un poquito de estas herramientas de diseño. Aviso que un poco más adelante en el podcast vamos a conversar de esto con mucha más detención, pero para quienes no están familiarizados con estos términos, ¿a qué nos referimos con zonas, sectores y pendientes? Cuando hablamos de zonas, sectores y pendientes, estamos hablando de características y patrones específicos que van a aparecer o en el diseño y o están en el territorio. Cuando hablamos, por ejemplo, de zonas, implica estamos hablando casi de un diseño celular. El núcleo, que es el que organiza, que es el que demanda energía, es la casa, ¿no?
Entonces, a partir de esta demanda de nutrientes, de horticultura, de frutales, de leña, de lo que quiera, yo voy organizando alrededor de la casa. Pero yo no solo dependo de una propia organización que diga, ya, voy a hacer circulitos y ya, un radio de 10 metros es todos los huertos y de 20 metros es todos los frutales. No, no es así. La sectorización tiene varias etapas, la zonificación tiene varias etapas, zona 1, 2, 3, bueno, parte de la zona 0 que es la casa, realmente la zona 00 que es la psique humana, la conciencia, la comprensión de mundo, de ahí viene la casa, zona 0, 1, huertos, animales y así, ¿ya? Llegamos a la zona 5, que es el bosque, donde ya el diseñador ni siquiera se mete a diseñar, sino que entra a aprender. Pero está tan intercalado, puede ser traslapado, el uno puede estar sobre el otro, la zona 4 puede estar sobre la zona 2, entonces no es que es en circulitos y ya. Pero ¿por qué no es así? Porque estamos determinados por la pendiente, ¿sí? Va a depender mucho de la pendiente y si es que hay gravedad o no en el movimiento del agua, en el movimiento del viento, etcétera. Y por lo tanto, a más de la pendiente es la sectorización, que son cómo nos visitan las energías silvestres. El viento, sol de la mañana, sol de la tarde, humedad, ruidos, sonidos, posibilidades de incendio, posibilidades de, inundación. Todo esto va a permitir que yo establezca los patrones de diseño. Bueno, repito que este tema de zonas sectoras y pendientes lo volveremos a abordar y profundizar un poco más adelante, porque son herramientas muy importantes que ocupa la permacultura a la hora de diseñar. Por el momento estamos terminando el capítulo de hoy. Agradecemos que nos escuchen, que nos sigan, les invitamos a compartir el podcast para que hagamos crecer esta comunidad que busca compartir las herramientas para enfrentar un futuro que por el momento se ve un poco incierto. Agradecemos a Marcos también por compartir con nosotros su experiencia en estos temas. Muchas gracias, Pablo. Agradecemos a todos nuestros seguidores. Siento que esta idea de Pablo de haber hecho este Permacultura Podcast nos va a ayudar mucho porque realmente lo necesitamos. El tema del cambio climático va a demandar mucho de nosotros. Sabemos ya, el panel intergubernamental ha dicho que ya no hay vuelta atrás. Al fin lo dijeron. ¿Y a qué nos enfrentamos? A hacernos muy buenos diseñadores, caminar con la naturaleza. De esto se trata este Permacultura Podcast. Claro que sí. Y si les interesa profundizar y estudiar en serio todos estos temas, los dejamos invitados a que revisen la página de Marcos, que siempre dejamos en la descripción del capítulo, donde continuamente se están ofreciendo excelentes cursos de permacultura. De la misma forma a la página mía, para que se vayan enterando de los próximos proyectos. Y también dejaremos un enlace al video que hacía mención Marcos sobre el uso de piedras en curvas de nivel en África. Les mandamos un abrazo gigante. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.